El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bueno, primero ya han visto que tenemos un sacerdote de fuera, compañero mío de seminario hace más de 30 años, el reverendo Tom Úrsula, que es párroco en una parroquia hispana en Estados Unidos, en la diócesis de Allentown, en Pensilvania, y ha hecho unos ejercicios espirituales ahora aquí y estará un par o 3 de días aquí con nosotros. Vayamos de momento a lo que son las lecturas. La primera nos hace recordar aquello que es evidente, que todos los cristianos saben, pero que a veces olvidamos. ¿Cuál es nuestro destino? No solo es la vida eterna, que lo es, sino que es la resurrección de los muertos. Sí que es verdad que cuando nosotros muramos seremos enjuiciados por Dios y que en ese momento ya podemos entrar en la vida eterna, o ir al purgatorio o ir al infierno. Pero es cierto que incluso a los santos les falta la resurrección. Y por eso los cristianos sabemos muy bien que no hay eso que ahora quieren enseñarnos, la reencarnación, que si el karma, que si no sé cuántas tonterías, sino que nosotros creemos en Cristo, el único Señor y Salvador. Él nos dará vida eterna y Él será juez de vivos y muertos, con lo cual nuestro futuro
es en el cielo, no es en las reencarnaciones, ni en el nada absoluto, ni mucho menos, sino que esperamos resucitar con Cristo, con un cuerpo que es el mismo, pero a la vez diferente. El mismo será el nuestro, pero transformado en la gloria, un cuerpo a nuestro servicio y no como ahora que estamos al servicio de nuestro cuerpo. Mientras que el Evangelio de hoy nos habla, primero hemos de decir que hemos cambiado de Evangelio, hemos estado siguiendo el Evangelio de Mateo hasta ahora, y a partir de ahora hasta final del año litúrgico veremos este Evangelio de Lucas. Y empezamos casi por la primera predicación. Digo casi porque en el Evangelio sale una primera predicación, pero enseguida va a Nazaret. En realidad ya están formados, llega Jesús y hace lo típico. Aunque aquí hay cosas curiosas como detalles especiales de Lucas. Dice, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados. Es como si dijese, fue a su parroquia, donde había ido 1000 veces, fue a su casa, con un cariño especial, y sin embargo acaba diciendo que están a punto de matarlo, al final de todo el texto de hoy. Y dice que se pone en pie para hacer la lectura, esta era la norma, ponerse en pie para leer la palabra de Dios, mientras que para comentarla se sentaban, como hacen los obispos también ahora. Los obispos comentan la Biblia, el Evangelio, sentados. Pues bien, se sientan, le entregan el libro del profeta Isaías, lo desenrolla, encuentra el pasaje y empieza a leer. Y lee estas profecías de Isaías que son importantísimas para entender a Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, dar libertad a los oprimidos, anunciar el año de gracia del Señor. Enrolla el libro, se lo devuelve, se sienta. Y si nos fijamos bien en estas profecías, son las profecías sobre el Mesías que tenía que venir. Él me ha ungido. Es lo mismo que decir, me ha hecho Mesías. El Mesías es el ungido. En griego, el Cristo. Y cuando Jesús habla, lo que dice es, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. O sea, yo soy el Cristo, el que estabais esperando, el Mesías. Aquel enviado por Dios y consagrado por Dios, lo tenéis aquí delante. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo? Pero ¿qué dice este? Si este lo conocemos, si este es el hijo del carpintero, el hijo de María, aquí están sus parientes, pero ¿qué se cree que es? ¿Quién se cree que es? Y será entonces cuando Jesús empieza con un lenguaje duro ante aquellos que no tienen nada de fe. En verdad os digo, me recitaréis, mérito, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en la tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. O sea, haz milagros. Venga, tú dices eso, pues para que te creamos, haz milagros. Entonces te creeremos. Y dice el Evangelio que ante la poca fe no se pueden hacer milagros. Los comentaristas dirán, hay dos cosas que impiden los milagros: la poca fe, o sea, la nula fe, y la exigencia. Cuando a Dios se le exige hacer milagros, Dios no hace milagros. Cuando se confía en Dios, Dios hace los milagros que cree oportuno en cada momento. Entonces Jesús nos dirá claramente, os aseguro, ningún profeta es bien mirado en su tierra. Y nos da una imagen curiosa, esta de Elías, donde estuvo con aquella viuda de Sarepta en el territorio de Sión, donde le dio de comer, donde se multiplicaba la comida, donde resucitó a su hijo. Y aquellos leprosos, donde solo curó a Naamán el sirio, Eliseo, el sucesor de Elías, como diciendo, fijaros, Israel no cree. Así que ya en el Antiguo Testamento se ha hecho los milagros de la fe a los no judíos. Naamán el sirio,
la viuda de Sarepta en Sidón, o sea, en zona no judía, donde tuvo que refugiarse el profeta. En el fondo nos está diciendo: vosotros no creéis, pero este reino que vamos a hacer, el reino de Dios, se dará a otros países. Si vosotros lo rechazáis, pasará a ser algo universal, porque he venido para la salvación de todos los hombres. Y así veremos cómo a partir de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sobre todo en la ascensión, el Señor lo dirá: id a todos los pueblos, a todas las naciones, a quien crea bautizad, enseñadles a guardar lo que yo os he mandado. Acordaos, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es esa mentalidad. Los suyos lo rechazan, pero es que Cristo ha venido a ser salvación para todos, y nosotros somos ya esta primicia de aquellos que no son judíos, pero que seguimos el Evangelio, o deberíamos al menos seguirlo, y que esperamos que Dios nos abra las puertas de su reino para siempre.